América Latina superaría las 400.000 muertes por COVID-19 y el continente en total llegaría a las 627.000 para el 1 de octubre si se mantienen las condiciones actuales. Así lo anunció la Organización Panamericana de la Salud. Según la entidad, solo en Estados Unidos 175.000 personas morirían a causa del virus si no se toman las medidas adecuadas. En Estados Unidos preocupa el drástico aumento de casos de COVID-19, pues al menos 10 estados duplicaron la cantidad en el mes de junio. Nueva York impuso restricciones a los viajes a otros 8 estados y el máximo experto del país en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, asegura que la Unión Americana podría llegar a registrar hasta 100.000 casos diarios si no se toman las medidas más efectivas. China ratificó la controversial Ley de Seguridad de Hong Kong. La normativa impone la pena de hasta cadena perpetua por delitos como terrorismo, confabulación, subversión y secesión. Al menos 27 países de la comunidad internacional sostienen que China debería reconsiderar esta decisión. Tenemos análisis en esta emisión de noticias. Regresamos con más información de América Latina y del mundo aquí en France 24. Yo soy Liliana Valencia. América Latina podría superar las 400.000 muertes por COVID-19 para el 1 de octubre si se mantiene la tendencia actual. Así lo anunció la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El continente americano en su totalidad superaría las 627.000 muertes para la misma fecha. Estados Unidos, que hoy registra más de 125.000 muertes, llegaría a superar los 175.000 fallecidos para principios de octubre. El pico de la pandemia se alcanzaría dentro de 15 días en Colombia y Chile, mientras que en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, la curva llegaría a su punto más alto en agosto. Otras naciones como Costa Rica vivirían el peor momento de la pandemia en el mes de octubre. Las proyecciones que han sido calculadas por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington para la región estima que para el 1 de octubre de 2020 habrá más de 627.000 muertos. Casi 3 veces más de las que registramos hoy. Y es que justamente Estados Unidos, varios estados han incrementado considerablemente el número de contagios por COVID-19. Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, aseguró que no le sorprendería que los casos aumentaran a 100.000 al día. Además, el virtual candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, volvió a criticar la respuesta de la administración Trump para enfrentar la pandemia. Veamos este informe de Andrea Maya. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos anunció que ante el acelerado aumento de los casos de contagio en el país, el gobierno no puede confiar solamente en la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19. Lo dije muy claramente la semana pasada en una conferencia de prensa. No podemos centrarnos solo en aquellas áreas que tienen un aumento repentino. Esto pone en riesgo a todo el país. Tenemos más de 40.000 nuevos casos diariamente. No me sorprendería que aumentemos a 100.000 al día si esto no cambia. En el mes de junio, los casos de contagio por coronavirus aumentaron más del doble en al menos 10 estados. Se trata de Florida, Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Arkansas, Alabama, Nevada, Oklahoma, Utah y Arizona. Este último es el más afectado, registrando un aumento del 294%. Al contrario, en amarillo, los estados de Nueva York, Massachusetts, Connecticut y Nueva Jersey, los casos aumentaron menos del 10%. Las estrictas medidas tomadas en estos estados desaceleraron los contagios. El gobernador del estado de Nueva York, epicentro de la pandemia días atrás, ordenó que las personas que provengan de los estados marcados en rojo deben respetar un aislamiento de 14 días si su destino es algún lugar del estado. Estos se suman a los que están marcados en amarillo y a los que ya se aplicaba la medida. Por su parte, el candidato presidencial Joe Biden criticó la mala gestión del presidente Donald Trump ante la pandemia. Señor presidente, esta crisis es real. La crisis es real y está aumentando. Sus promesas y predicciones y sus ilusiones sacadas de la nada no solo no le están haciendo ningún bien al país, sino que están haciendo que la gente pierda su confianza en el gobierno. Estados Unidos es el primero en la lista mundial de los países más contagiados, superando los 2,6 millones de casos.
La Unión Europea anunció la reapertura de sus fronteras a 15 países a partir del 1 de julio. China está en esa lista llamada segura, pero depende de si aplica la reciprocidad a los ciudadanos del bloque comunitario. El listado será actualizado cada 2 semanas dependiendo de la situación del COVID-19 en cada nación. Esto mientras Europa permanece en alerta por algunos rebrotes de coronavirus. Estados Unidos, Brasil y Rusia brillan por su ausencia. Las fronteras de la Unión Europea se abren para una quincena de países. El bloque confirmó que los ciudadanos de naciones que integran la llamada lista segura podrán viajar. En estos países, la situación de la pandemia de COVID-19 debe ser igual o mejor que la europea, con un promedio diario de 16 casos nuevos por 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Entre los 15 países aparece China, pero su inclusión está sujeta a que Beijing permita el ingreso de pasajeros de la Unión Europea. Estados Unidos, Brasil y Rusia son algunos de los ausentes, con la crisis sanitaria todavía en auge. Pero esta reapertura tiene particularidades entre los miembros de la Unión Europea. España solo rehabilitará sus fronteras para Marruecos si hay reciprocidad, mientras que Italia impondrá una cuarentena de 14 días para quienes provengan de países fuera del espacio Schengen. Con medidas estrictas, los italianos se ilusionan con un regreso de los viajeros. Il nostro punto di vista principale è quello di rassicurare il passeggero in merito. Nuestro objetivo principal es tranquilizar a los pasajeros sobre el hecho de que tanto dentro del aeropuerto y en todos los aspectos de cada actividad, dentro y fuera del aeropuerto, existen sistemas de prevención de infecciones, Il passeggero possa riscontrare gestión de riesgos y hay procedimientos efectivos en el lugar que son constantemente monitoreados y homologados. procedure efficaci, queste procedure sono costantemente monitorate e messe in atto. Este primer paso se da mientras distintos países europeos siguen alertas por rebrotes. Reino Unido volvió a imponer un confinamiento en Leicester, Alemania extendió las restricciones en Gütersloh y Portugal retomó la cuarentena en 19 de los 24 distritos de Lisboa. En París, la capital francesa, trabajadores de la salud que estuvieron en primera línea en la lucha contra el COVID-19 salieron a las calles para exigirle al gobierno mejoras estructurales en el sistema de salud pública del país. Desde allí nos reportó previamente nuestra periodista Erika Olavarría. Aquí en París, pero también en varias ciudades de Francia, el personal sanitario que estuvo en la primera línea de la lucha en contra del COVID-19 se manifestó hoy para presionar al gobierno de Emmanuel Macron, que dentro de algunos días debe presentar su plan para modernizar el hospital público, que se vio que estaba en bastante mala salud durante la crisis justamente del COVID-19. Ese plan incluye sobre todo un aumento salarial y se han conocido algunas cifras que no dejan contentos ni a los médicos ni al personal en general. Ellos consideran que para modernizar de verdad el hospital público francés se necesitan 57.000 millones de euros, lo que está lejos de la cifra que pretende presentar el gobierno de Emmanuel Macron. Sobre todo ellos dicen que el hospital público se ha vuelto poco atractivo, que cada día los profesionales migran hacia el sector privado y eso los asusta en caso de que haya una nueva ola de COVID-19, que el hospital se encuentre más débil que nunca. Vamos ahora a China porque el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular ratificó por unanimidad la Ley de Seguridad de Hong Kong, que entró en vigor este mismo martes. La normativa será incluida en el anexo 3 de la Ley Básica hongkonesa y establece penas máximas de hasta cadena perpetua para delitos como terrorismo, confabulación, subversión y secesión. La aprobación de la ley ha sido duramente criticada por Estados Unidos y por la Unión Europea, que han pedido al gobierno de Beijing dar marcha atrás. La líder del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, aseguró que la ley de seguridad es el hecho más importante desde la devolución a China. Previamente hablamos con Patricio Giusto, director del Observatorio Chino de Argentina, quien se conectó con nosotros desde Buenos Aires y nos contó cuál es el verdadero alcance de esta ley de seguridad nacional. Bueno, el principal cambio de esta ley es que por primera vez desde que Hong Kong fuera devuelta a China en 1997, Beijing, el gobierno central, va a tener una oficina propia en Hong Kong para actuar en temas relativos a la seguridad, con esos delitos que se enumeraba ahí en la nota. Y acá la gran duda es si esto puede afectar la autonomía de Hong Kong, las libertades individuales y, sobre todo, qué es lo que puede llegar a hacer China de ahora en más con respecto a otras normativas que se podrían definir desde Beijing para regular Hong Kong.
ya está teniendo un impacto muy fuerte porque se ha pasado una ley en los Estados Unidos para retirarle el estatus especial a Hong Kong. Hong Kong gozaba de ciertos beneficios tarifarios, comerciales y en otras materias de libre circulación de los ciudadanos estadounidenses, etc. Ya hay restricciones a las visas para ciudadanos chinos, oficiales chinos del gobierno de Beijing. Hubo réplicas por parte de Beijing para, digamos, restringir visas a estadounidenses también, así que esto ya está teniendo enormes consecuencias y la gran pregunta que queda, ¿va a usar Beijing esta nueva ley para perseguir opositores de una manera más drástica? Creo que ese es el gran interrogante. Cambiamos de información porque en vísperas de cumplirse el plazo para el inicio del plan de anexión de hasta un 30% de territorios ocupados de Cisjordania por Israel, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su principal socio en el gobierno, Benny Gantz, siguen divididos sobre cómo poner en marcha dicho plan. En las áridas montañas del Valle del Jordán, los agricultores y ganaderos palestinos temen que la anexión vulnere aún más sus derechos. Marcharse por completo o trabajar para los colonos judíos es el temor de cientos de agricultores y ganaderos palestinos que residen en las áridas colinas del Valle del Jordán, donde habitan unos 15.000 palestinos, ante los planes de anexión de parte de la Cisjordania ocupada por Israel, como este propietario de una granja a las orillas del río Jordán. Todavía no sabemos qué pasará en esta zona, pero si van a anexar esta área, nos negaremos a ello y no nos iremos de aquí. Porque crecimos en esta zona y vivimos y trabajamos aquí, por lo que no podemos salir de ella aunque nos expulsen por la fuerza. No tenemos ningún otro lugar a donde ir. Escenas de excavadoras y demoliciones. Es el reflejo del miedo y la incertidumbre de los palestinos. Un mensaje transmitido a través de las pinturas de esta artista palestina. A través de mis pinturas llego al mundo y al pueblo árabe, transmitiendo un mensaje sobre cómo nos afecta la ocupación y las violaciones a las que estamos sometidos. A diario presenciamos demoliciones, confiscaciones, ocupaciones, registros, órdenes de arresto. A partir del 1 de julio, la cartografía de la zona podría cambiar de nuevo, debido al criticado plan de Israel de extender su soberanía sobre el Valle del Jordán y más de 200 colonias de Cisjordania. Un proyecto que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Más de 53.000 residentes palestinos se verán aún más vulnerados por este plan de tierra partida. Este martes se conmemoran los 60 años de la independencia de la República Democrática del Congo, territorio que durante décadas sufrió la crueldad de la colonia belga. En este día, por primera vez, el rey Felipe de Bélgica reconoció en una carta al gobierno congolés en cabeza de Félix Tshisekedi las violencias ejercidas en el país bajo el mandato de su antecesor Leopoldo II, de quien se estima acabó con casi la mitad de la población congoleña. Aquí la historia. Deseo expresar mi más profundo arrepentimiento. Con este arranque, el rey Felipe de Bélgica se dirigió por carta al presidente congoleño Etienne Tshisekedi con motivo del 60 aniversario de la independencia del país o fin del colonialismo belga. Un mensaje inédito respaldado por la primera ministra del reino, quien a su vez conmemoró a la República del Congo con una placa. Cuando se quiere hacer un trabajo sobre la verdad de lo que pasa o de lo que pasó, lo primero es reconocer que el otro está sufriendo o ha sufrido, y es exactamente lo que el rey ha hecho en su misiva. Como ha ocurrido en todo el mundo, Bélgica se ha visto interpelada por su pasado esclavista y colonizador. Por ello, numerosas estatuas de Leopoldo II han sido dañadas. Y es que él, antepasado del rey actual, hizo del Congo su propiedad y un campo de trabajo forzado que causó la muerte de entre 5 y 10 millones de personas entre los años 1885 y 1908. Sin citarlo, Felipe se arrepiente de los actos de violencia y crueldad cometidos en esa época y que pesan aún sobre la memoria colectiva. Además, reconoce que el periodo en el que el Congo se convirtió en colonia hubo igualmente sufrimiento y humillaciones. Una responsabilidad belga que no terminó con la independencia, dudando incluso de su participación en el asesinato del primer ministro Patrice Lumumba en 1961. Existe una queja penal de la familia de Lumumba contra 12 personalidades belgas. El caso lleva en instrucción 8 años. Esperamos tener éxito. El trabajo de memoria continúa y va más allá de la monarquía. El Parlamento belga valora una nueva comisión sobre su colonización en el Congo, Ruanda y Burundi. Así finalizamos en France 24, pero ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com para que amplíen la información de América Latina y el mundo. Nos vemos más adelante.